Vamos, profe, ya queda poquito. No se preocupen. Vamos nomás. Vamos nomás, vamos. Oiga, profe, yo vivo acá en Rauquén y estamos sin luz. ¿En qué parte vive usted? Oh, yo estoy peor, pues. Yo vivo en Romeral. Y ni siquiera en Romeral, yo vivo en el campo, así que aquí la señal llega. O sea, aquí normalmente la señal es baja, pero cuando hay un problema, y creo que hay un tremendo accidente ahí en Rauquén. Arrastró cables de todo tipo. ¿Y no tiene luz en Romeral? No, sí tenemos. Pero lo que le digo es que la señal de internet es baja, normalmente. Y cuando hay algún problema como ahora, que hubo un tremendo accidente, que botó unos cables, qué sé yo, y parece que también arrastró cables de internet, peor para nosotros. Sí. Aquí casi no llega la señal. Se generó un pequeño incendio. Yo venía llegando a la casa y a una cuadra de la casa del accidente. Pero fue gravísimo porque creo que arrastró no sé cuántos cables ahí. Quedó una grandota. Ahí, y eso es parte del problema. Oiga, profe, pero usted va a creer que le ponen color porque es un camión que venía saliendo de un terreno de transportes de camiones y ¿Ya? salió hacia la calle y venía con una carga muy alta y pasó a llevar los cables. Claro, en realidad los detalles no los vi, solamente se mencionaba acá que había sido un accidente muy grave. Lo que sí generó un incendio en unos pastizales porque se cayeron unos cables de luz y ahí generó ese problema. Ajá. Yo voy a ir a buscar una señal de luz porque me quedé aquí, me quedé oscuro. A ver, pero voy a ir a buscar una señal de luz del celu. Deme un minuto. Yo no tengo luz. ¿Y Leli, dónde estás tú? ¿De luz? Yo no estoy en Curicó. Ah, buena. Me salvé. Vivimos en el Bueno. sector. Sí, pues. ¿Está la Caro por ahí o no? Yo sé que la Caro, somos 3 participantes, no está la Caro. A lo mejor se quedó sin batería. Puede ser. ¿Qué les parece? Imperio, profe. Ya, comparto. Resuelto, ¿no ves? Compartimos nomás. Claro, ¿se fijan ustedes? Ya. ¿En qué estamos aquí? Ya tenemos reactivo limitante, tenemos cuánto quedó de 1 y ahora no sé qué más preguntan. ¿Qué más necesitamos? A ver, compartir. A ver, sigamos con el desarrollo de lo que están pidiendo hoy en el ejercicio. ¿Tiene que habilitar, por favor? Ahí. Ahí va. Vale. Compartir pantalla, comenzar ahora. Y aquí vamos. Y vamos sacando los kilos de... decía, ¿cuál es el porcentaje de exceso del otro reactivo? Ya, entonces ya detectamos que el oxígeno, y entonces el porcentaje en exceso sería, nos quedó 1600, ¿no es cierto? Sí. Ya. Respecto al 3200, sea 50%. Calculemos. Claro. Ya, le ponemos ahí la letra que sea. Porcentaje en exceso del O2 igual 1600 kilogramos sobre 3200 igual, y por 100, 50%. Es al revés. Profesor, aquí anteriormente usted calculó la cantidad de... ¿Había una pregunta? No la logré captar. So... Ahí estoy de vuelta. Ahí estoy de vuelta, jóvenes. Estoy de vuelta. Vale, vale. Ahí estoy de vuelta. ¿Y estamos compartiendo o no todavía? Ah, sí, sí se puede compartir. Ya, ahora sí. Perdón, había una pregunta cuando me salí. ¿Cuál era la pregunta? Sí, sí, profesor. Ahí al final es que un poquito colgado ahí que dice, calculamos la cantidad de oxígeno, ¿cierto? Que serían los 1600 kilos de oxígeno consumidos. ¿Ya? ¿Y abajo qué se va a hacer ahora? Eso lo consumido. Lo que pasa es que nos están preguntando cuál es el porcentaje de exceso del reactivo sobrante. Entonces estamos respondiendo a esa pregunta. Entonces, como lo que se consumió fueron 1600 kilogramos, pero se habían alimentado 3200, entonces nosotros le vamos a responder que el reactivo que queda en exceso es el oxígeno y que la cantidad del porcentaje en exceso es 1600, que es lo que queda después de reaccionar, dividido por la cantidad que se alimentó, que son 3200. Y ahí nos da 50%. Ah, ya. Gracias. No sé, habría que ponerle la letra así. ¿Cuál es la pregunta que era para que quede clarito ahí? Letra tanto y responder con eso. Pero eso es. Eso es.
¿Cuál reactivo limitante? Lo tenemos. Y la letra C, entonces. Letra C. Y ahora viene la letra D. Si la reacción procede hasta completarse, ¿cuánto quedará del reactivo en exceso? Se me desapareció de la pantalla. ¿Cuánto ¿Qué del pasó? óxido de etileno? Ahí, perdón. Ahí, ahora sí. Ah, Se me desapareció, me apareció una pantalla múltiple. No, ahora sí. la D. ¿Ya? Ah, y ahí está la respuesta. El reactivo limitante, el CH4, y estamos ok. Sí, en el otro también estamos ok, salvo que la respuesta no cuadra, nomás estamos ok también. A ver, veamos. Si la reacción procede hasta completarse, ¿cuánto quedará del reactivo en exceso? ¿Cuánto óxido de etileno y cuál sería el avance de la reacción? Es que aquí tendríamos que, si ya tenemos ya 1600 kilogramos de oxígeno que quedaron, y ahora lo está pidiendo en unidades molares, tenemos que pasarlo a moles nomás. Ajá. ¿Me Claro, captan? aquí dice, quedan 50 kilomol de O2 y 100 mol de tanto. Sí, pero por eso, De ese, dice, si la reacción procede hasta completarse, así como la hicimos, dice ahí, ¿sí? ¿cómo que? Ah, perdón, se me salió ahí. No, no, ahí, ¿Cómo que? ahí está, profe, disculpe. Ahí está, ahí volvió. Ya. Entonces, leamos bien lo que pregunta. Dice, si la reacción procede hasta completarse, ya lo calculamos, ya lo tenemos listo. ¿Cuánto quedará del reactivo en exceso? ¿Cuánto óxido de etileno y cuál sería el avance de la reacción? Perfecto. Entonces, ahora lo que está pidiendo, lo que sí tendría que ser clarito lo que pregunta, las preguntas están un poquito en el aire, ¿eh? Debería ser en unidades molares. Y a lo mejor, o bien asume que como los datos están en mole, tenemos que responderle en mole. ¿Se fija? Claro. Ya. Respondámosle en mole entonces. Entonces, tenemos Profe, que primero. A una ver. pregunta. Cuando habla del reactivo en exceso, ¿se refiere a este? No, reactivos son los de la izquierda. Los reactivos son los que se combinan para formar un producto. Reactivos siempre son los del lado ¿Sería el izquierdo. oxígeno Claro, en exceso? claro. Y ya lo tenemos determinado. Ya lo determinamos y dijimos que los excesos son 1600 kilogramos. Ya está determinado. Y Correcto. ahora, y ahora lo que vamos a hacer entonces, como nos piden en unidades molares, lo vamos a pasar a unidades molares. Ya, ¿Ya? ok. O sea, Y está vamos, preguntando cuántos moles son de este y de este. no, dice del que queda en exceso. Ah, El solo del exceso, oxígeno. ya. Claro, fíjese eso, si la reacción produce, ¿cuánto quedará del reactivo en exceso y cuánto óxido de etileno se va a producir? ¿Ya? Vale, Ya, vale. vamos, entonces vamos abajo. Ya lo tenemos respondido, entonces ahora lo vamos a responder en las unidades que nos entregaron los datos, que son molares. Ok, Vamos abajo. Vamos abajo. vamos a ver acá. Ya, un segundo. Espera un segundo, profe. Un segundito, profe. Disculpe. Un segundito, un segundito. Ya, aló, ahí sí, profe. Estamos, Sí, yo lo estoy escuchando. ahí Yo estamos. estoy escuchando. Ya, Ya, vamos con la letra letra D. D Vamos a entonces. calcular el reactivo en exceso. Ya, muy bien. Pongámosle ahí, pues, el reactivo en exceso es el oxígeno. El reactivo en exceso es el oxígeno. Pongámosle ahí punto seguido. En unidades molares se tiene 2 puntos. Se tiene 2 puntos. Ya, 2 puntos. 1600 kilogramos, están ahí arriba, 1600 kilogramos, dividido por 32. ¿Qué es eso? El peso molecular del oxígeno diatómico. Kilogramo por kilogramo. Eso da 50 kilogramos mol. Sí, Igual 50 kilogramos mol de oxígeno. Igual 50 al lado. 50, Igual 50 kilogramos mol de oxígeno. Igual, al lado del kilogramo, igual. Exactamente. Oye, una cosa de forma, hace rato lo estoy observando, una cosa, cuidado. El sistema internacional es rígido en esto. La K para kilo es con minúscula. Porque esa mayúscula ahí es para Kelvin. Así que ojo ahí, cuidado.
Siempre kilo con minúscula. ¿Cómo, profe? Aquí sería entonces, El pero prefijo, una K con minúscula así. el prefijo kilo, el sistema internacional dice que es con minúscula. Eso. Sí, Lo correcto. otro es incorrecto, porque el K, el sistema internacional dice que es para Kelvin. Entonces hay cuidado ahí con eso. Ya. Eso. Ah, se Ya. me olvidó hacer la K minúscula. ¿Cómo se hace una K minúscula? Yo ¿Cómo también se la hace una estaba K minúscula? pensando. Es así como es, así como es. Ya, vamos ahora con el, ya ahí tenemos uno, falta el otro, falta ahora cuánto se produjo de etileno, de óxido de etileno, el del lado derecho. Sí. Eso no lo hemos calculado, ¿verdad? No, pues. Ah, no, mire, está fácil, mire. Vamos arriba a la reacción, está fácil. ¿Cuánto se produce del óxido de etileno? Y póngale la fórmula porque está arriba de la ecuación, en la reacción. Arriba está, más arriba, más arriba, más. C2H4O tiene que ser. Ahí está, C2H4O, ese. ¿Ya? Hay varias formas de hacerlo, pero mire, una que es simple. Un mol de O2 genera 2 moles de óxido de etileno. Perfecto. ¿Sí? Entonces, si se consumieron 50 moles de oxígeno, entonces se produjeron 100. ¿Cierto? Y si no, lo Profe, calculamos. ¿cómo Y si usted no, llegó a la conclusión de, cómo usted llegó a la conclusión de que un mol de O2 produce esto si este mol de O2 está sumando esto? no, pero es que la ¿Cómo proporción lo es, descompuso aquí? la proporción de reacciones son el coeficiente del reactivo respecto al coeficiente del producto. Un mol de oxígeno, dice esa ecuación, que genera 2 moles de óxido de etileno. 1 es a 2. Ya, correcto. ¿Ya? Como ya sabemos que se consumieron 50 moles de oxígeno, entonces nos tiene que Sí. dar 100 moles producidos de óxido de etileno. Calculémoslo. Sí. Abajo, calculémoslo abajo. Sí. Calculémoslo en masa. Vamos. Y después lo cambiamos a moles. Ya. Entonces, Vale. se produce etileno. Correlacionémoslo de cualquier forma. Arriba tenemos la reacción, siempre tiene que ser la estequiométrica. La proporción estequiométrica. 32 dan 88. 32. 32 nos dan 88. Acá está. Sí. Igual Ya, aquí. después igual vamos a tener que pasarlo a moles, ¿sí? Ya. Y entonces, ¿cuánto fue que se consumió? Fueron 1600. 32 de 88, 1600 dan la proporcional. O sea, 1600 por 88 dividido por 32. 4400. ¿Ya? ¿Eso Kilogramos. qué unidad tiene eso? Sí, Kilogramos. porque ahí estamos usando kilogramos. Kilogramos de C2H4O. C2H4O. ¿Ya? Ya, ahora lo pasamos a moles porque nos pidieron en moles. Bien, abajo, moles. Entonces, moles. En moles, debajo, en moles. En moles. 2 puntos. ¿Vale? 4400 dividido por 44. El peso molecular del C2H4O. Partido por 44. Y eso por 100. ¿Sí? No, pues. Si preguntaron los moles formados. Así que siguen 100 nomás. 100 kilomoles de C2H4O. Ahí está la respuesta. ¿Cuánto quedó de oxígeno? 50 kilogramos moles. ¿Y cuánto se formó de C2H4? 100 kilogramos moles. Y listo. Y al final, profesor, llevó los kilos del producto a moles. A unidades lo dividió molares, claro. Por su peso molecular. atómico. Y lo que yo le decía que en ese caso, si a uno le preguntan en moles, también puede usar directamente la proporción molar que da la ecuación, cuando está balanceada. Y también hubiera sido lo mismo, ¿se fija? Como reaccionaron 50 moles de oxígeno, y cada mol de oxígeno cuando reacciona da el doble de C2H4O, entonces, si reacciona 50, tiene que dar 100. Está bien. Por cualquier camino, todos los caminos conducen a Roma. ¿Estamos? Ahí estamos. ¿Estamos? ¿Leslie? Sí, ¿Leslie? sí. Jóvenes. El profesor, una consultita. Bien, impecable. Muchas gracias, profesor.
Una consultita así como yo creo bien básica. Cuando el problema dice, por ejemplo, 1 kilomol hora, ¿es lo mismo que diga 1 mol hora? No, Ese kilomol, ¿cuál es la diferencia entre kilomol a que me diga 1 mol? Lo que pasa, Dama, es que la unidad molar, mol, lo inventaron incluso los griegos. Mol significa paquete, grupo de. Entonces, el mol se aplica a una cierta cantidad de materia. Mol. Entonces, es una unidad abstracta. Mol es una cierta cantidad de partículas. Es 6,022 por 10 a la 23 unidades. Eso es un paquete. Es como cuando uno quiere saber cuánto pesa una hoja. Entonces pesa un fajo de hojas, 500 hojas, y lo divido por 500. Aquí, cuando yo quiero saber cuánto pesa un mol de átomos de hidrógeno, peso una cantidad grande, la peso, ¿y cuánto me da eso? Ese es el peso atómico, ¿ya? Quiero decir lo siguiente. El mol, entonces, por lo tanto, es abstracto, no tiene unidades. Cuando lo llevo a masa, entonces yo tengo que ponerle el apellido. Ese mol es kilogramo mol, es gramo mol, es tonelada mol. Si no me dicen nada, me dicen mol solamente, yo puedo inventarlo. Voy a decir, para mí mol es una tonelada, a menos que acá lo dijeron, sí. Dice que es 1 kilogramo mol. Debe haber dicho kilogramos, ¿ya? Pero como está acá antes, entonces me están diciendo ya que son kilogramo mol. ¿Bien? Pero es porque la unidad molar es algo abstracto que no tiene unidades por sí sola. Usted le agrega el prefijo y ahí tiene forma de masa. Entonces yo le puedo decir, la unidad molar es el peso de una unidad de moles de átomos de hidrógeno expresado en gramos, eso sería gramos mol. El peso de una unidad de átomos de hidrógeno expresado en kilogramo, kilogramo mol. El peso de una cantidad de átomos de hidrógeno expresado en toneladas, toneladas mol. ¿Bien? Pero el mol en sí no tiene unidades. Exacto. Y usted le tiene que poner ahí, pero eso tiene que estar claramente. O sea, no le pueden dar una unidad así para que, para que no conozcan. No. Tenemos que conocer el concepto y tiene que estar indicado. En el ejercicio ahí sí estaba indicado. Te estaba refiriendo que eran kilogramos mol. ¿Se fija? Y cuando le ponen por hora, se trata de la misma forma el ejercicio, o sea, no hay ninguna diferencia en el desarrollo. Es que lo que pasa es que probablemente ahí es un proceso continuo y en los procesos continuos entran cosas y salen cosas en forma continua. Entonces, por eso es que se usa unidades molares. No son procesos discretos, no son como que yo pongo algo y lo dejo ahí. En ese caso ahí es pura masa nomás. Si yo, por ejemplo, lleno una piscina, digo, oye, ¿cuánta agua le estoy poniendo a la piscina? Litros por minuto, por ejemplo, ¿se fija? Porque hay un flujo. Pero ¿cuántos litros hace la piscina? Bueno, la piscina hace 50.000 litros, ¿se fija? Entonces es algo estático, por eso mismo que nosotros hicimos varios ejercicios, y en algunos yo le decía, son diferenciales y otros son integrales. ¿Cuándo son diferenciales? Es cuando es discreto. Echo algo en una parte, en un tarro, y lo dejo ahí. Ahí no hay unidad de tiempo. Pero cuando es integral, es en 2 periodos de tiempo. Normalmente son integrales cuando hay reacciones químicas, porque esas cosas que ustedes tienen ahí necesitan 2 variables básicas. Uno, temperatura. Esa reacción no se produce en cualquier condición. Eso necesita temperatura. No está dicho ahí, pero tiene que ser temperatura. Y además necesita un tiempo para que se reaccione. Mire, lo más simple puede ser, si uno tiene un maleficio, tiene una enfermedad, usted se toma un producto, una pastilla. Fíjese, hay una reacción que necesita un tiempo para que se produzca esa reversión. ¿Se fija? Tiempo, siempre. Uno dice, no, pero es que yo me quiero salvar rápido el resfrío, me voy a poner 2 pastillas, 2 vitaminas C, o 3. ¿Qué está haciendo? Está tomando una reacción química y está dejando que el reactivo limitante sea el otro. Usted le está dando más cantidad, ¿se fija? Más intensidad. Y es más o menos lo mismo, pero siempre tiene un tiempo. Es por eso que los procesos continuos siempre hablan de flujo, no habla de unidad másica, no habla de tonelada. Y habla de tonelada cuando hay algo que queda almacenado ahí, y ahí queda. Y ahí queda, y lo dejo ahí. ¿Bien? Okay. Pero normalmente casi todos los procesos pasan por una parte, porque como son procesos continuos, como siempre les pongo yo el ejemplo de la celulosa, bueno, la celulosa está saliendo, la celulosa permanentemente por ahí. Estamos trabajando todos los días, 24/7, y sale, y sale, y sale. Entonces ahí se usa unidades siempre por unidad de tiempo, por eso. Pero cuando uno le dice, oye, aquí entran tantas toneladas por hora, entonces usted mantenga eso mismo.
calcule. Ah, si aquí entran tantas toneladas por hora, entonces acá salen tantas toneladas por hora, en la misma unidad, siempre, responde a la misma unidad. O bien, él dice, oye, se dejaron 100 toneladas y veamos qué pasa. Ah, 100 toneladas, pero ahora no tengo tiempo. Entonces con esto seguramente se produce una conversión, reaccionó con algo y me da otra cosa después. ¿Se fija? Ese es el concepto. Sí, continuo y discreto. Por eso es que hicimos dos tipos de ejercicios donde yo les decía, esto es continuo y esto es discreto. Y esto otro es batch. Es como, a ver, batch puede ser cuando uno hace una comida, una cazuela, pues la pone ahí, listo, y quedan todas las cosas ahí, listo. Eso es batch. Bien, quedó esto. Uno dice, sí, pero ahí, fíjese que ahí también igual tiene el tiempo, igual tiene la temperatura, igual se está evaporando el agua, ¿se fija? Se evapora. Entonces me dice, ¿cuánto es la velocidad de evaporación del agua ahí? Wow, no, nadie mide eso. Pero toda esta herramienta sirve como para entender ese tipo de proceso. Ajá. ¿Se entiende, dama? Sí, profesor. Profesor, otra consultita, ¿va a ser varios ejercicios? ¿El nivel de dificultad va a ser alto comparado con lo que ahora vimos? No, pero si no pueden ser más. Yo les dije que se guiaran por las PPT y seguían con lo que hicimos también en las clases, o sea, tenemos los videos, tenemos los PPT, tenemos las prácticas, entonces los ejercicios, por eso son ese tipo de ejercicios. Tenemos que tener uno de ese mismo tipo, y ustedes siempre partan con eso, que en alguna parte, oye, primero, clarito, ¿cuál es el esquema? Porque todas estas ecuaciones, todas estas reacciones ocurren en alguna parte, entonces yo no puedo tirar una ecuación así en el aire, no, en alguna parte se produce, entonces un esquema bien ordenadito, ahí entra esto, sale esto por acá, ese tipo de ejercicios que lo que hicimos en clase son los mismos que tenemos que controlar, si en el fondo lo que queremos es ver cuánto ustedes asimilaron de lo que nosotros entregamos clase por clase. Y los ejercicios, fíjense que los hacíamos, oye, aquí está el ejercicio, meditémoslo entre todos, y lo hacíamos paso por paso por paso. Lo mismo, hay que hacer lo mismo, eso, fíjese, y obsérvense, siempre. A ver, las unidades aquí, fíjese, a ver, ¿cuál es el esquema? ¿Cómo entra? ¿Cómo sale? Después, las unidades, estándar, al tiro, ¿se fija? Esos son los manejos que hay que tener. No llegar y tirar para abajo números, así no tiene sentido y eso no tiene ingeniería. La ingeniería es la dimensional, entender bien el tema. Los ejercicios son todos muy similares. Alguien podría decir que ese mismo ejercicio que hicimos ahí, alguien lo está haciendo en un proceso para generar el plástico, por ejemplo. Y ahí se fija, se aplica. Vamos a incorporar etileno a una torre en donde se va a producir un proceso de polimerización, ¿se fija? Ya. Y van a ser 1000 moles por hora, 1000 kilogramos moles por hora que se van a ingresar, y aquí se va a producir una polimerización, se van a temperatura, y al otro lado, dígame qué es lo que sale en el otro lado. Y tiene que salir un producto por una parte, por otra parte. Ahora, ¿cuáles son los reactivos que participan? Eso es lo típicamente. Ahora, muchos ejercicios tienen mucha aplicación cuando son de combustión. Eso se aplica mucho. Entonces, combustión. Es una madera que se quema, por ejemplo. Perfecto. La madera con oxígeno siempre, el oxígeno, acuérdense, del aire, en el aire hay una proporción, una mezcla que la vimos muchas veces ahí, la proporción, ¿no es cierto? Ya. Entonces, la madera por un lado, el oxígeno por el otro, se produce y se genera una reacción química. Si no me dicen nada, seguramente esas dos, lo más relevante es que la parte carbonosa del combustible se quema con oxígeno y da CO2. Eso debe ser lo más importante. Y si yo quiero inventar un poquito más, que casi todas las reacciones de combustión dan CO2 más agua. Lo básico, para no complicar más la cosa. Ahora, normalmente aquí en este caso, como no se trata de que ustedes conozcan en detalle la parte química, porque el curso no es de química, el curso es de que ustedes conozcan procesos industriales y apliquen esta herramienta en un proceso, entonces, que entiendan bien un proceso, que lo puedan diagramar y que apliquen todos los conceptos que nosotros aprendimos. En la misma forma, porque fíjense, la ingeniería es eso, no es disparar para todos lados, sino que una estructura de pensamiento ordenadita, paso por paso, mucho cuidado con las unidades, cuidadoso ahí. Y entonces, por lo tanto, no tienen que pensar que van a haber grandes sorpresas en la prueba de mañana. Van a hacer ejercicios de ese tipo. ¿Cuáles son los dos tipos de ejercicios que hemos hecho? Uno, sin reacción química, ahí es más simple la cosa, pero hay que siempre, las salidas están explicadas por las entradas. Eso es uno. Y lo otro es, con reacción química. Entonces entran dos cosas que reaccionan y lo que sale allá no es exactamente lo mismo que entra. Y ahí entonces aplican estas cosas que vimos aquí recién. Y el reactivo limitante, y todos los cálculos basados en eso. Entonces, no pueden haber más sorpresas que eso. Y los ejercicios, claro, tampoco se trata de buscar uno tan rebuscado que ustedes no lo sepan hacer. No es eso la idea tampoco. Esos existen también, pero no es eso la idea. Sino que manejen bien la parte conceptual y que entonces el curso les ayude en su proceso formativo. Esa es la idea. ¿Cómo se llama?
¿Entiende? Profe, lo último, ¿usted está grabando esta Me parece que sí, porque consultas? me Sí. rebotó acá que estábamos grabando. Sí. Entonces Sí. yo le subo el video. ¿Y ustedes también lo estaban grabando, o no? No, usted El único que estaba grabando era yo. Es que yo lo Sí, edito sí, y se lo subo ahí, lo subo a en la una página plataforma. YouTube y ustedes, claro, pues, si de ahí no que yo le pongo el link y ustedes pueden tener el acceso a la plataforma. Oye, mañana partimos a la hora de costumbre, vamos Ya. a tomar la prueba, la vamos a leer primero, que todos entiendan todo lo que hay que hacer, y después ustedes trabajan. Le vamos a dar, va a ser como una especie como se trabajan las tareas. Entonces ustedes tienen un tiempo, yo voy a estar atento, porque si tienen alguna consulta, pero ustedes trabajan ahí libremente, incluso se pueden desconectar acá porque tenemos el correo, y yo voy a estar atento por si necesitan alguna cosa, pero vamos a leer para que entiendan bien qué es lo que hay que responder. Y después trabajan. Entonces tomamos unos 10 minutos Súper. y después van a tener un tiempo suficiente. De hecho, yo resuelvo ese ejercicio. Ustedes deberían ser más rápido que yo, pues, si yo que soy más antiguo, entonces yo soy más lento. ¿Sí? Entonces ustedes tienen que ser más rápidos. Si yo me demoré, qué sé yo, una hora, ustedes se menos de más. Y lo otro es Igual bien se complica un estructurado, poquito. bien ordenadito, y esa metodología es lo que queda finalmente para, como aprendizaje de este tipo de materia. ¿Estamos, dama? ¿Se ha entendido? Sí, muy bien, le agradecemos bastante y también igual esto va a servir para otros compañeros porque habían varias dudas. Había hablado con otros compañeros y también tenían dudas de estos dos ejercicios. Pero sí hemos tenido todas las instancias en las clases. Recuerden que los días martes tenemos de 7 adelante, tenemos una hora de ustedes que pueden también hacer consultas, tenemos las ayudantías, la lista de ejercicios, entonces le hemos pasado harta materia. Y si ustedes miran las PPT de las clases, fíjense, observen la forma que desarrollamos los ejercicios. Esa metodología tiene que, eso es lo que vamos a controlar, que ustedes sigan esas pautas, que lo ordenen de esa manera. Fíjense que incluso de repente, fíjense, observen el video lo que dice. Dice, a ver, tenemos esta situación, la leemos. ¿La entendimos bien? No todavía, no. Mientras no la entendamos no vamos a hacer nada. Vamos a entender primero. Ahora vamos a hacer el esquema y después hacemos el esquema. Este es el esquema. Aquí se aplica todo lo que nosotros hemos aprendido y después vamos con los cálculos, ¿se fijan? Eso. Profe, una consultita que me queda, una pura duda. Lo que pasa es que usted en la clase pasó el tema de los avances de reacciones. Como ese Sí, llámelo resorte, como quiera. ese Aquí lo pusimos simbolito. X. Ya. X le pusimos aquí. Ya, eso le iba a preguntar. ¿Eso es lo mismo de lo que digo ahora? Póngale, ¿Es lo claro, mismo? porque aquí le pusimos X recién. X le Ya, pusimos. perfecto, ya. ¿Cuánto Ya. avance de reacción? ¿Cuánto? Pero fíjese, el avance de la reacción se refiere a detectar cuál es el reactivo limitante y ese es el que limita la cantidad que se produce. No se puede producir más que eso. Es como, mire, tan simple como esto. Usted tiene una cocina de leña, no se puede generar calor cuando usted ya se le acabó la leña. ¿Se da cuenta? Se acabó la leña, listo, hasta ahí llegó la reacción. No hay más calor. O bien, tiene una estufa, hasta que se consume todo el estanque, listo, hasta ahí llegó la reacción. ¿Se fija? ¿Se entiende, dama? Hay Sí, otra profesor. dama acá ella tiene algunas consultas también, ¿o no? Aquí veo que hay otra persona, pero... ¿Carolina? Hola, ¿sí? profe. Es que lo que pasa es que tengo pésimo internet, me caigo a cada rato, de hecho. Por eso no, compañeros, entre No, el ejercicio 5 y el 6. Así fue que cuasi milagroso. Si yo 5 minutos antes que pudiera subir, de hecho no había podido subir porque acá se me había cortado también la señal de internet. Yo estaba sin yo internet, estoy así que no sin sabía luz. cómo contarles que no tenía cómo subir, pero afortunadamente sacamos adelante la tarea. Bueno, yo voy a editar este video y se los voy a compartir. Lo subo a la plataforma y ustedes ahí lo revisan. Bien. Y mañana, como le digo, no piensen en ninguna sorpresa si van a hacer. ¿Qué es lo que tienen que hacer? La parte dimensional. Ordenadita las dimensiones, manejen bien ese tema que fue las primeras clases. Después, ¿qué hicimos? Algún ejercicio en donde hagan los balances de materia sin reacción química primero, ordenadito, un esquema, qué sé yo, y después con reacción química, así como lo hicimos. ¿Bien? ¿Estamos claros? Sí, profesor. Ya, damas. ¿Alguna otra Ya, pregunta? profesor. Estamos por mi parte. Carolina, ¿tú tienes alguna pregunta? Tiene mala señal, parece. No.
Bueno, profesor, eso, agradecida y muchas gracias por todo. Si ustedes tienen alguna otra consulta, también recuerden que vía correo me pueden contactar también ahí. Y cuando necesiten alguna conexión ahí, me cuentan y hacemos por esta vía. ¿Bien? Yo siempre... Ok, súper, se pasó perfecto. Correo. Muchas gracias. Muy bien, que estén muy bien. Hasta una próxima. Chao. Gracias, Adiós. profesor. Adiós, Buenas hasta luego. noches. Chao. Adiós. Adiós, buenas noches.